¿Qué tal? Bienvenido a este estudio de la epístola del pastor Santiago. El día de hoy estamos en el capítulo 3 y el versículo 13. Es el lugar en donde vamos a comenzar. Y si está bien, vamos directo al texto a ver lo que el pastor Santiago tiene para decirnos y luego vamos a ver si es posible entender sus palabras un poco mejor y a la misma vez sacar algunas aplicaciones prácticas para la vida cotidiana. Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría? Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un pequeño repaso antes de entrar en el texto. Desde un principio Santiago ha estado diciendo que como seguidores de Cristo hemos de distinguirnos por nuestras obras y nuestras palabras, diciendo que las dos cosas son necesarias, obras y palabras. Y ahora, en el texto de hoy, Santiago nos hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Momentito, una pausa. Uh, esta pregunta vale para hoy. Y te hago la misma pregunta. Ahí donde estás, ¿quién es el entendido? ¿Quién es el sabio entre ustedes? Posiblemente estés a solas, está bien. En tu congregación, en tu círculo de amistades, en tu familia, en tu trabajo. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el entendido? En serio, contesta la pregunta. ¿Quién es el entendido y sabio? ¿Y por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Quién es el entendido? ¿Quién es el sabio? Pues el pastor Santiago nos da su respuesta en la frase que sigue cuando dice que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. En otras palabras, si eres de veras una persona sabia, tendrás fruto, dice Santiago. No solo buenas intenciones, palabras muy lindas, buen consejo, no, fruto, fruto, en cuanto a tus obras y en cuanto también a tus palabras. Las dos cosas, como digo, son necesarias. Algunas personas tienen fama de sabiduría, pero parece que no hacen nada, es teoría. Es simplemente hablar bien o dar buen consejo. Pero Santiago dice, vamos a examinar tu fruto, a ver qué tal. Porque, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene sabiduría. Pero la pregunta más importante es, ¿de dónde viene tu sabiduría? ¿Del mundo o de lo alto? Esta es la diferencia. Y estas dos clases de sabiduría son totalmente diferentes. Dos tipos de sabiduría, del mundo y de lo alto. Y cuando Santiago aquí habla de este tema, está hablando precisamente de estas dos clases de sabiduría.
Pero el tema no es solamente del pastor Santiago, es un tema que aparece en toda la Biblia y quizá el lugar en donde más aparece este tema es el libro de Proverbios. Por ejemplo, un proverbio muy famoso se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Santiago está hablando de esta sabiduría cuando habla de la sabiduría terrenal. O sea, es la sabiduría que dice: esto es hacer lo correcto en el momento correcto y por la razón correcta para lograr el resultado correcto. Y todavía me equivoco. ¿Lo has sentido alguna vez o posiblemente has seguido el consejo de algún sabio, algún entendido y hablando entre sí logran concluir que es hacer lo correcto en el momento correcto y por la razón correcta para lograr el resultado correcto y todavía se equivocan? ¿Por qué? Porque el problema no es la sabiduría, es el origen de su sabiduría. Y si viene del mundo, puede equivocarse. Si viene de lo alto, es otra cosa. Y Santiago dice que esta sabiduría falsa, mundana, terrenal, tiene tres características. Vamos a ver otra vez el versículo 15 cuando dice: esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Qué tremendo. ¿Esto qué quiere decir? Primero dice que es terrenal, del mundo, o sea, del sistema que controla este mundo. Pablo habla de esto cuando dice en su primera carta a los Corintios, el primer capítulo, versículo 20, ¿dónde está el sabio? La misma pregunta que hace el pastor Santiago. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? De nuevo, podemos concluir que la sabiduría del mundo y la de Dios son cosas totalmente distintas. De nuevo, a los Efesios 2:1, Pablo toca el mismo tema. Cuando dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Es decir, que hay un sistema que controla este mundo. Cuando Santiago y otros hablan de la sabiduría terrenal, están hablando de un sistema de sabiduría que controla cómo funciona este mundo, o mejor dicho, cómo funcionamos nosotros que vivimos en este mundo y que estamos siguiendo esta corriente y no siguiendo la corriente del Espíritu Santo que radica dentro de nosotros. Este sistema, Pablo dice, es una corriente. Pienso en las veces cuando uno está nadando en el mar y nos agarra esa corriente, una de esas corrientes que se encuentran en el mar, que pueden ser muy, muy
peligrosas estas corrientes. Es otro conjunto de creencias, principios, valores, todo eso. El arquitecto de este sistema, dice Pablo, es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Esta es la corriente espiritual de este mundo. Ahora, para decir la verdad, no entendemos muy bien este mundo invisible, un mundo espiritual. Muchas veces leyendo la Biblia tratamos de armar sistemas y todo esto para entender este mundo de maldad, este mundo espiritual que representa la sabiduría de este mundo. Pero honestamente, mucho de lo que armamos, una parte Biblia, otra parte especulación, interpretación, etc., con mucho cuidado. Lo que sabemos con seguridad es que hay un poder de maldad, hay una fuerza espiritual que controla este mundo. Y la segunda cosa que dice el pastor Santiago es que esta sabiduría no tan solo es terrenal, es animal. Y con esto, quizá otra palabra que podría emplear es sensual. Es decir, de la parte puramente física dentro de nosotros, la pura pasión, la pura sensualidad humano. Tito, en el libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, el versículo 3, Pablo dijo, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Antes de conocer a Cristo, luchábamos mucho con las pasiones animales dentro de nosotros. Y si no nos cuidamos bien, dentro de poco tenemos adicciones, tenemos malos hábitos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay ciertas pasiones que de vez en cuando se presentan como sabiduría, a mí me parece que esto, que en realidad son nada más que pasiones animales dentro de nosotros como seres humanos. Aún después de aceptar a Cristo, tenemos que crecer y seguir en esta transformación que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Es una lucha que a veces dura toda la vida. Así que no te desanimes porque el Señor quiere seguir esta obra de transformación. Ahora, Santiago tiene otra cosa para hablar de esta sabiduría falsa, que es terrenal, que es animal. Dice también que es diabólica. Fuerte eso, ¿no? Es diabólica esta sabiduría. Y como vimos en Efesios, es una sabiduría que viene del príncipe de la potestad del aire, del mismo diablo. En Juan, capítulo 8, el versículo 44, encontramos estas palabras del Señor. Jesús dijo, ustedes son, y a propósito, para entender el contexto, está hablando con los líderes religiosos de su día. No está hablando con ladrones, no está hablando con personas que mientan, que matan. No, él dice a los líderes religiosos de su día, ustedes son de su padre, el diablo,
y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta el día de hoy hay líderes religiosos. Sí, los musulmanes, los budistas, los católicos romanos, no, los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los presbiterianos, de cualquier índole. Hay líderes religiosos que se basan en esta sabiduría, sabiduría del mundo, sabiduría animal, sabiduría diabólica, para matar, no necesariamente en un sentido físico, pero robando la vida de personas, para controlarlas con sus ideas, con sus leyes, con sus reglamentos, con sus prédicas y todo esto. Robarles la vida, robarles su gozo, mintiéndoles, diciéndoles cosas que son inventos, que son tradiciones, que no son principios de las escrituras. Así que cuidado, mucho cuidado. Esta es la sabiduría que nos conduce a la muerte. Proverbios 14, versículo 12. No, pero el pastor me lo dijo, que él citó un verso bíblico y por eso, cuidado, mucho cuidado. Por eso como seres humanos somos predispuestos a mentir, robar, odiar, todo esto. Desde infantes, nadie tiene que entrenarnos en mentir o robar. Cuando la mamá dice, ¿y quién quebró mi vaso favorito? Y Juanito, de 3 años, "Ay, mamá, yo no sé, yo creo que era mi hermanita". Nadie tiene que enseñarle. Es algo natural que sale de nosotros mismos. Y por eso vivimos en un mundo roto, quebrantado, deshecho, caído. ¿Por qué? Porque somos nosotros que somos quebrantados, caídos y todo esto. Y por eso operamos según los valores de este mundo y no el mundo que Dios pensó o diseñó desde un principio. Hay que pensar en esto. Y en versículo 16, el pastor Santiago nos habla del fruto de esta sabiduría terrenal. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Yo no puedo creer que el padre hizo esto a estos niños, o el pastor bautista hizo esto a la mujer del diácono. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Y no es cierto que muchas veces hasta en las congregaciones, los grupos de creyentes, puede haber celos, contiendas, todo esto. Esta información nos ayuda a entender mejor pasajes como, por ejemplo, Hebreos 12, versículo 15, cuando dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados, como si fuera un virus. Es un virus de pecado. Y lo que sucede cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios
y basamos todo en lo que nosotros podemos hacer con nuestros esfuerzos, no obras y palabras que salen como resultado natural de la gracia de Dios, sino nosotros tratamos de merecer algo, tratando de aparentar una espiritualidad mayor y todo esto. Entonces lo que pasa, allí vienen raíces de amargura y causan estorbo, y que por esto muchos sean contaminados. Es un proceso tan normal, tan natural, pero sucede. Y por eso en cada momento tenemos que agarrarnos de la gracia de Dios. ¿En qué punto, amigo, estás quebrantado, dividido, amargo? En este punto falta la gracia de Dios, la pura gracia de Dios. Pero buscamos venganza, buscamos tener la razón, buscamos guardar nuestra herencia, nuestra tradición, que no sé qué, que así somos nosotros. Y esta es la sabiduría que viene del diablo. Y la sabiduría de lo alto, dice Santiago 3, versículo 17, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante. Él lo cree como nosotros. Ama al Señor, fantástico. No tengo que comprometer lo que yo prefiero, lo que yo creo. Voy a ser tolerante, complaciente. ¿Qué puedo hacer para acomodarte? Llena de misericordia y de buenos frutos. Imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta sabiduría es la sabiduría que nace de principios divinos, porque nace de Dios mismo. Sus principios, su carácter, su naturaleza, que sale de nosotros porque su espíritu reina en nosotros y a través de nosotros. Primera de Juan, otro ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. No es por orar tantas horas cada día, leer tantos capítulos de la Biblia, aunque son cosas buenas, por supuesto, sino es entender que es este compañerismo con Dios y el control de Dios sobre nosotros mismos que nos motiva a ser puro, porque así es Él. Importante entender que no viene de guardar las reglas, las leyes, que porque en la iglesia no podemos hacer esto, pero tenemos que hacer el otro. No, no, no. Eso viene de tener una relación íntima con Dios mismo. No para que Dios esté contento conmigo, no es para que Dios esté feliz conmigo, porque ya lo está. Oye, no importa quién eres, qué has hecho, si tú conoces a Jesús como tu Salvador, Dios ya está contento contigo. No tienes que probar nada, no tienes que demostrar nada, convencerle a Él. No, Él ya está feliz contigo. Él te ama. De hecho, Pablo dijo en Romanos 5 que nos amaba aun cuando
éramos sus enemigos. Tenemos que conocer bien a nuestro Dios. Y esta sabiduría, amigos, viene de una motivación pura y divina. Y por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 12, y observen que no hay contradicción entre Santiago y Pablo. No es que Pablo habla de la gracia, Santiago de la ley. No, 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 no. Esto no es entender el contexto, ni es entender bien la Biblia. Pablo dijo en Filipenses 2, versículo 1 en adelante: por tanto, si hay algún aliento en Cristo me gusta la frase, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. No, es que nosotros somos la mejor iglesia, aquellos que en esta iglesia, que no sé qué, que no son ellos, no, nosotros, y que no, por este amor por el prójimo, de que habla Cristo, ni por otros creyentes de otro grupo, de otra práctica, de otras costumbres, si no podemos amar a otros creyentes. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Decimos que vamos a evangelizar porque amamos al prójimo, pero no le ayudamos. Es como un número, como un producto. Ay, estas cosas demuestran que uno está funcionando según esta sabiduría falsa, que es terrenal, animal y diabólica. Y se manifiesta muchas veces dentro de grupos, congregaciones de personas que dicen ser cristianos. Y preguntamos por qué a veces el mundo no tiene ningún interés en la iglesia. Como les he dicho, muchas veces tienen mucho interés en Cristo, pero iglesia, cristianos, gracias, no me interesa. ¿Por qué? Porque pueden ver esta diferencia, esta hipocresía. Amigo, ¿cuál es tu lucha del momento? ¿Con qué estás luchando? Vamos a leer los versículos 17 y 18 de Santiago capítulo 3, mientras que pensamos en esta lucha del momento. Versículo 17. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué necesitas? Si te encuentras en un momento luchando y divisiones y todo esto, cuidado, porque es una circunstancia en donde la sabiduría del mundo tiene la prioridad. Y si buscamos la sabiduría de lo alto, entonces Dios nos da la sabiduría para hacer la paz. Y muchas veces para hacer la paz tenemos que humillarnos, callarnos, no ganar, no tener la última palabra. Esta es
la sabiduría que viene de lo alto. Y espero que esto haya sido de algún valor en tu vida, en la vida de tus seres queridos, tu congregación, porque Dios quiere que todos seamos sabios y entendidos. Y es posible cuando el Espíritu Santo esté controlando nuestras vidas. Padre Santo, eso es lo que te suplicamos, controlarnos, llenarnos, Señor, de tu gracia, de tu pura gracia, que tú recibas la gloria de nuestras vidas, por vivir una vida sincera, no fingida, no con tantos dichos trillados que lanzamos como creyentes por todos lados, que hasta el mismo mundo sabe que son dichos trillados. Señor, que salga de nosotros una sabiduría genuina de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, amigo, por estar conmigo en este estudio y te espero en el próximo estudio de este libro de Santiago. Que el Señor te bendiga muchísimo.